Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Ok, está bien. Bueno, vamos a comenzar y conforme los demás se vayan integrando, pues, conforme si les llega la luz y están llegando a su casa. Pero bueno, no podemos retrasarla más porque nos vamos a retrasar muchísimo y el parcial, como les dije, es antes de que se vayan de vacación. Se está discutiendo una fecha, pero al decidirlos entre todos, se la vamos a comunicar. Sí, quien está levantando la mano, ¿tiene algo que decir? Cuénteme. ¿No? Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Quién me va a apoyar en este caso con las diapositivas para pasarlas? ¿Está la persona allí? Ok. Pero está aquí, ¿no? Me imagino que sí. Muy bien. Bueno, muchachos, la clase del día de hoy es correspondiente a inmunodeficiencias o inmunopatología parte 2. Básicamente aquí lo que vamos a hablar es con respecto a el trasplante de órganos. Pasa a la siguiente diapositiva. Sin embargo, tenemos que definir ciertos conceptos para poder avanzar en la clase. Y uno de ellos es el trasplante de órgano. Este consiste, en teoría, en trasladar un órgano, tejido o conjunto de células de una persona a otra. En este caso, sería del donante al receptor o bien de una parte del cuerpo a otra en un mismo paciente. Existen muchísimas razones por las que un paciente debe someterse a un trasplante. Sin embargo, la más común es tratar de reemplazar algún órgano o tejido enfermo, disfuncional o incluso lesionado propiamente, y por lo tanto sustituirlo por un órgano. Sin embargo, antes de realizar cualquier procedimiento, en este caso un trasplante de órganos, se debe tomar en cuenta la compatibilidad que exista entre el donante y el receptor. Y esto es muy importante porque si esto no ocurre, el sistema inmunológico del receptor va a reaccionar de una forma tan negativa al trasplante y por supuesto lo va a rechazar. Entonces ya nos vamos creando una serie de conceptos para tener una idea de lo que vamos a hablar. Y en este caso va a poner en riesgo el procedimiento que ya se realizó, pero también la vida del mismo paciente, ¿ok? Muy bien, existen dos grupos, entre ellos tenemos los trasplantes de órganos y de tejidos, ¿ok? Cuando hablamos del trasplante de órganos nos estamos refiriendo al riñón, el pulmón, el hígado, el corazón, páncreas, intestino. Y cuando nos estamos refiriendo a los tejidos, tenemos en este caso la córnea, hueso, piel, válvulas cardíacas, segmentos vasculares, médula ósea. Sin embargo, es importante recalcar que el trasplante es un procedimiento que no se realiza con el conocimiento, que no solo se debe realizar así, con el conocimiento médico y tecnológico, sino que también va a necesitar, en este caso, la existencia y la buena preparación de los donantes, porque obviamente no todo el mundo puede donar, sino que eso sigue un riguroso proceso para que la donación se dé de la forma más exitosa. Entonces, es importante que conozcamos que existen antígenos de histocompatibilidad, que es lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, es necesario también conocer las pruebas que son requeridas para el trasplante en humanos, que en este caso tenemos en primer lugar la determinación del grupo sanguíneo, y esto es súper importante. En segundo lugar, tenemos la tipificación de los antígenos leucocitarios humanos, sobre todo de CUS1 y 2, la realización de las pruebas cruzadas linfocitarias y por último, pero no menos importante, el monitoreo y la detección de los anticuerpos antiantígenos leucocitarios humanos mediante un panel de linfocitos o incluso antígenos leucocitarios humanos purificados, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de los antígenos de histocompatibilidad, el de mayor importancia es el complejo mayor de histocompatibilidad o conocido como el antígeno leucocitario común del cromosoma 6 y que existen diversas clases que son las que vamos a hablar a continuación. Entonces,
Vamos con la clase 1. Creo que está en la diapositiva anterior, si no me equivoco. Sí, correcto. Todavía no hemos avanzado. Esa era la parte introductoria. Entonces, cuando hablamos de la clase 1, se va a encontrar incluso a todas las células nucleadas y en las plaquetas. También debemos comprender que estas son glucoproteínas de cadena pesada y que pueden inducir la producción de anticuerpos en individuos no idénticos. Entonces, se tipifican con ciertas técnicas, como por ejemplo las serológicas habituales, y estos básicamente son los que son los antígenos clase 1, ¿ok? Los clase 2, ¿ok? Pasa a la siguiente diapositiva. Muy bien, se van a limitar más que todo a células presentadoras de antígenos, y aquí estamos hablando propiamente de los macrófagos, células dendríticas, linfocitos B, T activados, y estos se van a unir a los antígenos exógenos que han penetrado en el organismo y los que presentan, en este caso, o los que están constituidos básicamente por las células TCD4, ¿ok? Entonces, es necesario que establezcamos diferencias entre antígenos clase 1 y clase 2. Los clase 1, como ya se mencionó, básicamente se van a expresar en la mayoría de las células. Interactúan con linfocitos CD8, mientras que los clase 2 activan selectivamente los linfocitos CD4. Y esto es muy importante conocer esa diferencia porque también se pregunta en el examen. Muy bien, la siguiente. Ok, ya vamos a hablar de ellos. Entonces, antes de ingresar o hablar de las proteínas clase 3, tenemos que también conocer que en este caso los antígenos del complejo mayor de compatibilidad son conocidos como los antígenos leucocitarios humanos, como ya lo hemos repetido. Sin embargo, son aquellos que al ser expresados por las células van a marcar la diferencia entre lo propio y lo extraño. Y por supuesto, van a inducir en el receptor de un trasplante una respuesta inmunitaria, que es natural que ocurra, por supuesto, la cual va a depender también muchísimo de la intensidad. Y esto va a determinar el tipo de rechazo. Entonces, este complejo va a estar constituido por un grupo de genes que se encuentran en el brazo corto del cromosoma 6, como se mencionó ya en una oportunidad de esta teoría. Y también es importante que sepamos diferenciar cada uno de esos grupos, porque básicamente es quien nos va a permitir determinar la diferencia entre uno y otro, ¿ok? La función normal de los antígenos leucocitarios humanos es básicamente representar antígenos extraños al linfocito T e iniciar, por supuesto, la respuesta inmune. En este caso, en el desarrollo de esta respuesta, las poblaciones de linfocitos T son específicas, tanto para el antígeno como para las diferentes clases. Este tipo de reconocimiento forma la base para agrupar a los linfocitos T en dos grandes subpoblaciones. Entonces tenemos la CD8, citotóxicos que reconocen antígenos en asociación con los antígenos leucocitarios humanos de la clase 1, y CD4 que reconocen antígenos en asociación con los antígenos leucocitarios de la clase 2. Ahora sí vamos a hablar propiamente de las proteínas clase 3, que a pesar de que no son antígenos propiamente de histocompatibilidad, están estrechamente relacionados con los de clase 1 y clase 2. Y estos básicamente se constituyen o están constituidos algunos por componentes del sistema del complemento, sobre todo C2 y C4, y determinada también por la citosina, el factor de necrosis tumoral alfa y beta. ¿Ok? Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, cuando hablamos básicamente de una inmunosupresión y rechazo, nos estamos refiriendo a que las células T del sistema inmune siempre van a estar circulando en la sangre, identificando así cualquier tejido extraño, como por ejemplo un órgano recién trasplantado. En este caso, los antígenos leucocitarios humanos son moléculas que van a proporcionar una forma única en todas esas células. Entonces, las células T del sistema inmune, al notar que un órgano propiamente ha sido trasplantado, aquí se viene una serie de cambios. Entonces, esto se va a notar. Bien, es importante que sepamos que no va a tener los mismos antígenos leucocitarios humanos que el resto de su cuerpo. Obviamente porque procede de otra persona, ¿ok? Entonces, eso por allí nos va dando una idea.
Es por eso que las células T y otras células de su sistema inmune van a intentar destruir al órgano que recién ha sido trasplantado, y aquí caemos en lo que se conoce como el rechazo. Obviamente, el sistema inmunológico del cuerpo está diseñado para buscar y destruir cualquier objeto extraño. Entonces, si me vienen y me trasplantan X órgano, es natural que el cuerpo quiera defenderse, porque en un principio va a ser un objeto extraño no reconocido por él mismo, ¿ok? Entonces, es básicamente para que se vayan formando esa idea de lo que ocurre, en otras palabras un poco más coloquiales para que lo puedan entender. Entonces, un órgano trasplantado ocurre todo este proceso que ya hemos estado hablando. Sin embargo, el proceso de destrucción de dicho órgano es llamado rechazo y por lo tanto va a ocurrir conforme el sistema inmune del cuerpo responda a la presencia de este órgano trasplantado. Sin embargo, existen receptores de trasplante propiamente y esta respuesta inmune necesita ser suprimida para proteger el órgano trasplantado del rechazo. Existe un mecanismo que es ese que observamos allí, donde las células T, CD8 y CD4 van a reaccionar frente a los antígenos del complejo de compatibilidad. Por ejemplo, los procesados de los injertos, esto va a llevar incluso a una citólisis directa mediada por linfocitos tóxicos y por supuesto de la microvascularización, isquemia del tejido y destrucción de los macrófagos. Esta respuesta mediada, en este caso por anticuerpos, va a ocasionar una lesión de las células endoteliales y por supuesto una vasculitis. Esto es básicamente cómo ocurre desde el momento que es trasplantado el órgano hasta llegar al momento del rechazo, ¿ok? Pasa a la siguiente para ver. Vamos a hablar de lo que es el rechazo hiperagudo. Entonces nos estamos refiriendo a que el receptor ha sido previamente sensibilizado a los antígenos existentes, en este caso por el injerto, por ejemplo, una transfusión sanguínea, un embarazo anterior, infecciones por microorganismos con reacciones cruzadas con sistemas de los antígenos leucocitarios humanos, y por supuesto se va a manifestar en un plazo de minutos o incluso hasta 2 días como máximo, ¿ok? Por lo general, eso ya a los minutos se empieza a evidenciar, pero podemos darle incluso hasta un lapso de 2 días para que propiamente se exprese. En este caso, los anticuerpos preformados se van a unir al antígeno en el lecho vascular del injerto y pueden provocar una reacción mediada por el complemento y por el tipo de citotoxicidad que va a depender de dichos cuerpos, ¿ok? Respecto a cuando hablamos macroscópicamente, vemos que el órgano va a estar cianótico. Pase a la siguiente, por favor, a ver ¿cuál es la otra diapositiva? Ok. Va a estar en este caso el órgano cianótico, flácido. Microscópicamente podemos evidenciar microtrombos de fibrinas y plaquetas, infiltrante inflamatorio neutrofílico, necrosis fibrinoide arteriolar seguida de infarto parenquimatoso distal. Entonces, básicamente, todas estas características que les acabo de mencionar se la tienen que saber porque así es como se ve el órgano en ese caso cuando existe este tipo de rechazo. Pasa a la siguiente. Ok. Las células características de este proceso es la infiltración progresiva, o mejor dicho, el proceso que es más característico es la infiltración progresiva a los tejidos halogénicos por células mononucleares del huésped. Entonces, la inmunohistoquímica en el injerto hace evidente la infiltración de diversas poblaciones y subpoblaciones celulares y, por supuesto, el incremento de sus productos en grandes cantidades. Las células infiltrantes van a efectuar el rechazo del injerto y estas van a migrar hacia los tejidos linfoides, incluyendo en este caso linfocitos T y B, como también macrófagos, las células natural killer, entre otras. ¿Okay? Los macrófagos van a actuar como células con antígenos expuestos en etapas tempranas de la cascada inmunológica, como células efectoras aloagresivas que contribuyen más que todo a la destrucción del injerto posteriormente. Sus productos, los monocinos, en este caso son particularmente esenciales para el proceso, pero también tenemos a la interleucina 1, que activa los linfocitos T, CD4 para la producción de sus propias citocinas, particularmente las interleucinas 2, el factor de necrosis tumoral,
alfa, por supuesto, y otras citocinas que son derivadas de macrófagos que pueden dañar directamente al tejido. Yo sé, muchachos, que a lo mejor esto tiene mucha terminología que es extraña y desconocida para ustedes o que no la han estudiado de esta forma. Pero bueno, lo que te pido es bastante paciencia y claridad al momento de cuando ustedes vayan a estudiar este tema. Apréndanse diferencias, apréndanse qué tipo de células se encuentran allí, todo ese tipo de detallitos es lo que los va a ayudar a responder por lo menos las preguntas de esta. Pasa a la siguiente, a ver qué viene. No, la anterior, déjalo el rechazo agudo, la anterior. Ok. Entonces, con respecto al rechazo agudo y su mecanismo, está fundamentalmente mediado por células T y se considera las células T, CD4, que son ayudadoras como el componente fundamental que inicia y organiza la respuesta del huésped principalmente, ya sea a través de la inducción de las interleucinas 2 y que las células CD8 son reclutadas secundariamente para completar el proceso de rechazo agudo. ¿Ok? El rechazo agudo, cuando se produce a los pocos tras la introducción del tratamiento inmunosupresor, van a intervenir ciertos mecanismos que son humorales y celulares. Por ejemplo, se va a caracterizar por un filtrado intersticial de células mononucleares que ya mencionamos, como por ejemplo los macrófagos, plasmocitos, células T, CD4, CD8, y que va a ocurrir una vasculitis por rechazo agudo. Y se debe sobre todo a los anticuerpos antidonantes, pero cuando se produce en los primeros meses se caracteriza por una vasculitis necrotizante y por trombosis. Entonces, ojo con esto, ¿ok? Porque eso es pregunta también de examen. Para la siguiente, para hablar del rechazo crónico. Ok, representa generalmente el mayor obstáculo para la sobrevida del injerto a lo largo, sobre todo cuando esperamos que sea a largo plazo. Existen ciertos mecanismos que son patogénicos, que son subyacentes al rechazo crónico y que son parcialmente comprendidos dependiendo de la complejidad. Y por supuesto del origen multifactorial de este proceso, que incluye tanto factores inmunológicos como no inmunológicos. Entonces, entre estos factores de riesgo que contribuyen al rechazo crónico se encuentra la histocompatibilidad entre el donador y el receptor. La frecuencia e intensidad del rechazo agudo participa de manera importante en el rechazo crónico. Por ejemplo, un paciente con una edad avanzada, las anormalidades en este caso del lípido en el receptor, pacientes con hipertensión arterial, sistémica, diabetes, son incluso factores que posiblemente van a contribuir al desarrollo de un rechazo crónico, ¿ok? Que es lo que nosotros llamamos como las comorbilidades que tiene cada paciente. Entonces, depende del tipo de comorbilidad, obviamente puede favorecer a que se produzca un rechazo crónico en aquellos pacientes, ¿ok? Y por supuesto, en las infecciones por virus no quedan exentas a este proceso. Por ejemplo, las que ocurren con el citomegalovirus. El rechazo crónico se va a producir meses o años después del trasplante, como ya lo hemos estado conversando. Caracterizar en este caso por la pérdida progresiva de la función del órgano trasplantado y se puede ver enmarcado por la elevación, primero, de la creatinina sérica. Morfológicamente vamos a observar arterias con densa fibrosis de la íntima. También es normal encontrar lesión isquémica del parénquima, infiltrado inflamatorio mononuclear, plasmocitos y eosinófilos. ¿Ok? Pasa a la siguiente. Con respecto a los trasplantes de médula ósea, primero lo vamos a definir como un procedimiento que infunde células madres sanas y que forman sangre del cuerpo para reemplazar la médula ósea dañada o incluso la que está enferma. Un trasplante de médula ósea también se denomina un trasplante de células madres y se dice que se necesita este tipo de trasplante cuando la médula ósea deja de funcionar y no produce suficientes células sanguíneas sanas. Entonces, esa es la definición propia de un trasplante de médula ósea. Se usa sobre todo en las neoplasias malignas hematológicas, como por ejemplo las leucemias, anemias aplásicas, estados de inmunosupresión específica. El receptor en este caso recibe niveles de radiación para eliminar las células malignas
y crear un lecho satisfactorio. Se debe también a la introducción de un receptor no idéntico al complejo mayor de histocompatibilidad e inmunodeprimido, de células no competentes procedentes del donante. Las células trasplantadas en este caso van a reconocer a las células del huésped como extrañas, lo que va a generar un ataque de las células T, CD8, CD4. En este caso, los tejidos comúnmente afectados son el hígado, la piel, la mucosa, el tracto gastrointestinal, entre otros. Pase a la siguiente. Ya hablamos de esto. Pase a la siguiente. Sí, también hablamos de esto, de las enfermedades inmunológicas que pueden afectar o colaborar a esto, a que esto sea contraproducente para el paciente. Pase a la siguiente. Ok, ya vamos a hablar de eso. Sin embargo, como sabemos, existen, antes de ingresar al lupus eritematoso sistémico propiamente, y con el tema de los trasplantes de médula ósea, debemos saber que existen varios tipos, entre ellos halogénico y autólogo, ¿ok? Cuando nos referimos al halogénico, nos estamos refiriendo al alotrasplante de células madres que utiliza las células madres sanguíneas, que en este caso son consideradas saludables de un donante para reemplazar la médula ósea enferma. Entonces, el donante puede ser un familiar, un conocido o alguien que se conozca. Pero en este caso, las células madres de la sangre utilizada en el alotrasplante de células madres se debe obtener de una forma específica. Por ejemplo, de la sangre del donante, de la médula ósea, del hueso de la cadera, por ejemplo, o incluso la sangre de un complicado. Y por supuesto, esto antes de someterse a un alotrasplante de células madre, el paciente debe estar preparado psicológicamente y también físicamente, porque él tiene que recibir una dosis que por lo general es alta, terapia o incluso eso de radiaciones, para poder destruir las células enfermas. Y por supuesto, preparar para el cuerpo para las células del donante, porque nada hacemos con introducir células que son, entre comillas, denominadas buenas o sanas, frente a o mejor dicho, en un lugar donde esté dominado, enmarcado por que realmente están enfermas. A eso me refiero, ¿ok? Por eso es que el paciente, previo a todo esto, debe ser sometido a una quimioterapia o radiaciones para tratar de destruir las células enfermas, porque si no, no vamos a hacer absolutamente nada. Y ahí está el trasplante de médula ósea autóloga, que se utilizan en este caso células madres sanas del propio cuerpo para reemplazar a la médula ósea afectada o dañada. Pero un autólogo, por supuesto, tiene un uso particular, y es que las células del propio cuerpo durante el trasplante de células madres ofrece ciertas ventajas con respecto a las células madres de un donante. Por ejemplo, no necesita mucha preocupación con respecto a la compatibilidad de las células del donante, porque si es un trasplante autólogo de células madres, proviene propiamente o básicamente las células que se están produciendo o que están sanas, se van a trasplantar de un lugar a otro, el mismo paciente, ¿ok? Entonces, un trasplante autólogo puede ser una solución o incluso una opción si el cuerpo está produciendo suficientes células sanas en la médula ósea. Estas células pueden ser recolectadas, congeladas o incluso almacenadas para su uso posterior. Por general, bueno, se realiza este tipo de trasplantes en personas que necesitan una dosis elevada de quimioterapia y radiación para curar ciertas enfermedades, y es probable que estos tratamientos dañen la médula ósea. Entonces, el trasplante autógeno, en este caso, va a tener como ciertas implicaciones, y es que las células madre van a ayudar a reemplazar a la médula ósea dañada, pero en la mayoría de los casos se utiliza para tratar afecciones que van a indicar una comorbilidad importante en ese paciente, o va a tener una repercusión importante en el paciente. Por ejemplo, un linfoma de Hodgkin, un mieloma, trastorno de células plasmáticas, entre otros. Cuando hablamos que de los trasplantes de médula ósea pueden beneficiar a personas con diversas enfermedades, nos estamos refiriendo a enfermedades cancerosas, obviamente, pero no es solo decir malignas o benignas, sino que simplemente tratar a todo como una enfermedad y no estigmatizarlas. Entonces,
Por ejemplo, tenemos ciertas enfermedades como la leucemia aguda, la anemia plástica, síndromes de insuficiencia de la médula ósea, leucemia crónica, hemoglobinopatía, linfoma de Hodgkin, inmunodeficiencias en general, pero también existen errores congénitos del metabolismo, mioma múltiple, síndromes mielodisplásicos, neuroblastoma, entre otros, ¿ok? Sin embargo, esto va a tener riesgos, como todo tipo de procedimientos, y es que algunas personas experimentan problemas asociados sobre todo con complicaciones que pueden requerir algún tratamiento o incluso hospitalización. Por ejemplo, las posibles complicaciones de un trasplante pueden incluir enfermedades del injerto contra el huésped, insuficiencia de células madres, daño de órganos, infecciones, cataratas, cáncer y por supuesto la muerte, si no es atendido a tiempo. Muy bien. Cuando hablamos entonces de las enfermedades autoinmunitarias, nos estamos refiriendo al lupus eritematoso sistémico, que es lo que vamos a hablar a continuación. Y su diagnóstico básicamente se va a realizar por la presencia de anticuerpos antinucleares, o lo que es conocido por las siglas como ANA. En este caso, las incidencias son alrededor de 1 a 2 dentro de cada 500 individuos. Y es más frecuente por lo general en mujeres con una relación 9 a 1. Y por supuesto los ANA o los anticuerpos antinucleares se van a detectar por inmunofluorescencia indirecta, ¿ok? Que van a estar por lo general presentes en el ADN original. En cuanto al mecanismo, pasa la siguiente. Bueno, en cuanto al mecanismo, básicamente los núcleos de las células alteradas van a reaccionar y van a perder sus patrones cromatínicos y se convierten en cuerpos hematoxilínicos. En cuanto a la etiología por predisposición genética, por factores exógenos como fármacos, radiaciones o estrógenos, pueden existir muchísimas más, pero como les dije, el lupus es una enfermedad que se puede parecer a todo y puede tener complicaciones al momento de diagnosticar. ¿Okay? En cuanto al tejido, se puede hacer una vasculitis necrotizante aguda con depósitos fibrinoides en arterias de pequeño calibre y arteriola. Los tejidos más afectados van a ser la piel, el músculo. También hay una gran implicación a nivel del riñón y las serosas propiamente. Sin embargo, ningún órgano va a quedar exento. Como les dije, aquí el lupus es de difícil diagnóstico porque puede afectar todo, como puede afectar una sola parte nada más, y entonces como que se tergiversa el diagnóstico, porque en realidad se puede parecer a muchísimas otras enfermedades. Entonces es importante que ustedes estén presentes de que esta enfermedad puede ser muy silente, pero si sabemos cómo puede actuar la misma, lo podemos diagnosticar de una manera más sencilla. ¿Ok? Muy bien, pasa a la siguiente. Cuando hablamos de la afectación a nivel renal, nos estamos refiriendo más que todo a una nefritis lópica. La dividimos en 5 clases. ¿Ok? La clase 1 se va a caracterizar porque los glomérulos están normales. La clase 2 hay una glomerulonefritis mesangial caracterizada por proteinuria leve. Es importante que se sepan por lo menos todo lo que caracteriza cada fase, porque puede preguntar. En la 3 hay glomerulonefritis, en este caso que es focal, caracterizada por hematuria, que puede ser recidiva ante una proteinuria incluso, una insuficiencia renal leve, incluso tumefacciones glomerulares focales y segmentarias, ¿ok? Con proliferación endotelial y mesangial. La siguiente para la clase 4. Muy bien, en la clase 4, bueno, se caracteriza porque es proliferativa difusa, ocurre en el 40 al 50% de los pacientes, se caracteriza también por una hematuria, proteinuria, hipertensión arterial, proliferación endotelial, mesangial, epitelial, depósitos de inmunocomplejos endoteliales o también conocidos como, en este caso, asas de Alzheimer. Y en las membranas basales, por lo general, tiene un mal diagnóstico, ¿ok? O un peor pronóstico, es lo que me refería. Y por supuesto la clase 5 o membranosa se caracteriza por proteinuria o también por un síndrome que en este caso es lo que nosotros llamamos un síndrome nefrótico. Es normal encontrar engrosamiento difuso de las redes capilares y depósitos de inmunocomplejos subepiteliales. Pasa a la siguiente para ver cuál viene. Ok. Con respecto a la piel,
Más que todo, vamos a hablar del eritema malar o incluso lo que conocemos comúnmente como la erupción en alas de mariposa. En este caso, se debe a una degeneración en la capa basal con depósitos de inmunocomplejos en la unión dermoepidérmica, fibrosis dérmica, infiltrado inflamatorio perivascular, y en cuanto a las articulaciones puede haber incluso sinovitis no erosiva no específica, y en el sistema nervioso central puede ocurrir lesiones endoteliales oclusivas secundarias a la presencia de anticuerpos. Pasa a la siguiente. Vamos a hablar del síndrome de Sjögren. Podemos definirlo como un síndrome de las mucosas secas, ¿ok? Entonces, es una afección del sistema inmunológico donde el cuerpo ataca sus propias células saludables que producen salivas y lágrimas, y se caracteriza típicamente porque hay una sequedad en los ojos o una queratoconjuntivitis. En este caso también se caracteriza por una serotomía, que sabemos que es la sequedad en la boca, destrucción de las glándulas salivales o lagrimales, y se asocia al 60% a otras patologías inmunes. Por ejemplo, una artritis reumatoide, ya hablamos del lupus eritematoso sistémico, pero ocurre con mayor frecuencia en mujeres, casi en un 90%. Y esto ocurre también debido a la activación de las células TCD4, ¿ok? Van a reaccionar en este caso con el antígeno de ácido. Cuando hablamos de la morfología, evidentemente va a haber un infiltrado linfocitario periductal, hiperplasia epitelial. En este caso va a ser ductal también con obstrucción de la luz. Va a haber fibrosis, inflamación, erosión, ulceración corneal, atrofia de la mucosa bucal, con inflamación y formación de fisuras. En esta clase, muchachos, es importante que, bueno, se sepan por lo menos qué tipo de reacciones ocurren en cada una de estas variantes, ¿ok? Por lo menos eso es lo que me va a interesar que tú lo conozcas, porque las características más grandes o más resaltantes son las que por lo general te van a ayudar a dar con el diagnóstico. Y por lo tanto, yo no te estoy queriendo que aprendas todo, pero sí aprendas de las más importantes. Eso te va a ayudar y te va a guiar y te va a orientar a dar un buen diagnóstico en esta parte. Vas a pasar a la siguiente. Y vamos a terminar porque esta clase es súper corta. Sin embargo, bueno, hablando del mismo síndrome de Sjögren, hay ciertas causas, como por ejemplo una combinación de factores genéticos y ambientales, en este caso varios genes que parecen estar implicados en este caso en la aparición de este síndrome. Sin embargo, algunos científicos piensan que puede ocurrir debido a una infección previa, ya sea por un virus o una bacteria. En cuanto al diagnóstico, básicamente se debe a su historia médica, que es la anamnesis desde siempre, porque obviamente eso te va a guiar y te va a orientar a lo que el paciente está presentando, al examen físico exhaustivo, a los resultados de las pruebas clínicas o de laboratorio, y durante el examen físico, el doctor en este caso va a buscar aquellas señales físicas del síndrome, como por ejemplo la serostomía, o si hay señales de otras enfermedades relacionadas con el mismo, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide. Entonces, quizás esta es la clase, bueno, yo considero que esta es la clase más compleja de este primer parcial. Sin embargo, como les digo, estudiense los pequeños, los grandes detalles que te ayuden a identificar ciertas entidades y no debería haber ningún problema con esto, ¿ok? Incluso ya a medida de que he dado la clase les he dicho, por ejemplo, la clasificación es importante, la clasificación a nivel renal cuando el lupus, cuando el lupus afecta al riñón propiamente, que es lo que nosotros hablamos como una nefritis lúpica. Todas esas cositas que yo les decía, muchachos, es importante esto es lo que tienen que haber estado prestando atención o anotando, porque eso es lo que posiblemente salga en el examen. Así que no tienen que tener ojo clínico en esa parte, porque quizás hay muchas cositas que sí son desconocidos para ustedes, o que incluso lamentablemente hay que aprendernos de memoria, porque son cosas obligatorias para poder identificar, ¿ok? Entonces, bueno, muchachos, esta clase yo le he dado por muchísimo tiempo. Es más complicado lo que se trata de resumir en aspectos que realmente los vayan a ayudar a determinar estos tipos de entidades y que por supuesto puedan entenderlo un poquito mejor.
pero estoy claro que quizás queden con muchas dudas, pero cuando lo vayan a ver lo van a entender un poco. Si tienen dudas, me pueden consultar por el privado sin ningún problema, dudas sobre mi clase, por supuesto, y con muchísimo gusto, bueno, en la medida de lo que el tiempo nos permita, las podemos ir aclarando, claro, ¿ok? Creo que alguien levantó la mano. Si tienen preguntas, las pueden hacer ahorita y por supuesto lo vamos a ir respondiendo. Con respecto al tema, ¿de dónde nos recomienda leerlo? Porque el compendio del Robin Cotran tiene la clase como que más resumida que el propio libro como tal. Lo que pasa es que esta clase fue sacada del Robin como tal, pero no del compendio. Yo les recomiendo que estudien del Robin y después de que ustedes hayan fijado ciertas cosas, vayan al compendio, que es quien les da los verdaderos trucos y las cosas más importantes de esta clase. Entonces, así deberían estudiar. Ojo, y les advierto desde ahorita, leer anatomía patológica no es suficiente para aprobar el parcial. Leer no es estudiar. Entonces, por experiencia propia y porque he conocido ya, bueno, he pasado por varios semestres ya, hay alumnos que nada más leen las clases y eso no les basta para aprobar. Entonces, es preferible que te aprendas bien la gran mayoría de las clases a leerlas nada más. Lo ideal sería que te aprendieras todo, por supuesto, pero sé que muchos, porque sé cómo son algunos estudiantes, dejan todo para último momento y entonces se les empieza a acumular todo. Anatomía patológica es para ir estudiándola en la medida de que se van dando las teorías. Y ya cuando llegue el último fin de semana previo al parcial, entonces allí sí podemos como realmente refrescar ciertos puntos que no nos han quedado tan claros. Entonces, es mi recomendación para que puedan aprovechar el primer parcial, que por lo general es el más sencillo, de anatomía patológica, ¿ok? Entonces, si tienen otra duda cuando vayan a estudiar bien el tema o cuando lo vayan a fijar, se les presente en medio de que están estudiando, me consultan al privado y bueno, por supuesto, les ayudaré en esa parte. Cuando finalizamos la clase de inmunopatologías, la que viene se va a dar la clase de genética y posterior a eso el doctor Gilberto también va a dar su clase. Las teorías del primer parcial es hasta el tema 9, ¿ok? Yo creo que nosotros le pasamos la programación, no estoy seguro, pero yo creo que sí. Si no es así, nos avisan y nosotros se las volvemos a enviar. Pero es hasta el 9. Que tengan fe tarde y no dejen acumular las cosas. Hasta luego.